Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en nuestra unidad 5, que es el síndrome metabólico, y viendo las diferentes, ¿verdad?, patologías que aparecen en este síndrome, nos toca ahora lo que es la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial vamos a usar un plan de alimentación reducido en sodio. Tenemos que saber que el plan de alimentación reducido en sodio o hiposódico es aquel en el que nosotros evitamos incluir alimentos que tienen alto contenido de sodio. Y obviamente también evitamos el uso de sal de mesa. Esta restricción, ¿verdad?, se debe a la influencia que tiene el sodio en el volumen del líquido extracelular. Y yo voy a lograr la disminución de este líquido, también disminuyendo las reservas, ¿verdad?, de sodio orgánico. Un adulto necesita aproximadamente 400 miligramos de sodio por día. Su exceso va a estar excretado con orina o sudor. Consideramos a un plan de alimentación hiposódico cuando el plan de alimentación, esto es plan de alimentación, no se confundan con presión arterial, por favor, cuando el plan de alimentación contiene al menos 5 gramos de sal al día. Un dato importante a destacar es que el plan asódico no existe. Lo que existe es un plan de alimentación hiposódico que puede ser severo, estricto, moderado o leve según la restricción de sodio que yo escoja para hacer. Pero yo ya no puedo hacer un plan de alimentación asódico, porque eso implica sin sodio o implica la ausencia total de sodio en la alimentación, y eso no se puede porque el sodio es un componente químico natural de muchísimos alimentos que yo no puedo estar extrayendo el sodio de cada alimento que le voy a dar. Lo que yo sí puedo hacer es elegir alimentos que sean de bajo contenido de sodio o elegir alimentos sin sal agregada para asegurar que el ingreso de ese sodio al organismo sea el mínimo posible. Entonces, la forma correcta de decir es plan de alimentación hiposódico. El cloruro de sodio, que es la sal común, está compuesto por 400 miligramos de sodio y 600 de cloro. La suma de esto me va a dar 1000 miligramos, que equivale a 1 gramo de sodio. Hay varias maneras de expresar el plan de alimentación hiposódico. Puede ser en gramos de cloruro de sodio, que serían los gramos de sal, donde en eso incluyo el cloro y el sodio que se está ingiriendo, miligramos de sodio, que es el más utilizado y el que nosotros vamos a usar, y miliequivalentes de sodio. 1 gramo de cloruro de sodio tiene 400 miligramos, eso ya vimos acá, 1 gramo tiene 400 miligramos de sodio, y eso equivale a 12 miliequivalentes de sodio. Y esto es lo que les estaba diciendo en la diapositiva anterior. 400 de sodio más 600 de cloruro me da 1000 miligramos, y sodio más cloro, ¿verdad?, cloruro de sodio. Eso corresponde a 1 gramo de cloruro de sodio, que sería la sal. Un miliequivalente tiene 23 miligramos de sodio. ¿De dónde sale 23 o por qué? Porque 23 es su peso atómico. Entonces, este 23 es tipo una constante que no se va a cambiar. Yo les muestro que existen estas 3 maneras de representar el plan de alimentación hiposódico. Nosotros vamos a usar solamente el plan de alimentación hiposódico que se mide en miligramos de sodio. ¿Por qué? Porque es el más utilizado y porque la mayoría del etiquetado, el 95 o 98% del etiquetado de los alimentos viene, el sodio viene representado también como miligramos. Además, también es la manera más sencilla.
El plan de alimentación hiposódico nosotros clasificamos según la cantidad de sodio que contenga. Tenemos 4 grados. Acá está en miligramos, está en gramos de cloruro de sodio y está en miliequivalentes de sodio. Nosotros tenemos que aprendernos estos valores. Esta primera columna sí tenemos que aprendernos, estas dos no hace falta. Severa, estricta, moderada y leve son los 4 rangos de alimentación, 4 rangos de contenido de sodio que tiene el plan de alimentación hiposódico, donde severa es la más restrictiva, que permite hasta 500 miligramos, la estricta ya permite entre 500 y 1000, la moderada entre 1000 a 1500 y la leve entre 1500 a 2000 miligramos de sodio por día. Esos son los 4 niveles, los 4 rangos que tenemos, que si se fijan va subiendo de 500, que es una manera fácil de aprenderse, digamos. Entonces está por 500, 1000, 1000, 1500, 1500, 2000, ¿verdad? Y comienza con 200. Bueno, así para mí al menos fue sencillo aprenderme así. ¿Dónde están las fuentes alimentarias de sodio? O cómo yo sé, ¿verdad?, cuando llego a estos niveles de sodio, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta que el sodio está en muchísimas partes. Hay fuente alimentaria de sodio, encontramos sodio en medicamentos, encontramos sodio en los alimentos industrializados, inclusive, ¿verdad?, los que son dulces. Las principales fuentes alimentarias de sodio son la sal de mesa o la sal fina, la sal de cocina o la sal gruesa, los alimentos que ya son conocidos normalmente como salados, fiambre, embutidos, pique, alimentos en salmuera, caldos y sopas concentradas o esos juguitos que vienen para saborizar también, conservas, snacks, mariscos, y el sodio que está contenido naturalmente en los alimentos. Este es el sodio que yo no puedo extraer. Por eso que yo acá les decía que el plan de alimentación hiposódico no existe, porque ese sodio contenido en los alimentos yo no puedo extraer. Entonces, un plan de alimentación asódico que tenga una ausencia total de sodio, ¿verdad? No, por vía oral por lo menos no va a poder ser, porque hay un sodio contenido en los alimentos que yo ya no puedo extraer. Como les dije, yo puedo escoger alimentos que sean de bajo contenido de sodio o que sean sin sal agregada. Eso quiere decir que no se agregó sal como ingrediente en su preparación, pero el sodio contenido en los alimentos está presente. La clasificación de los alimentos según su contenido de sodio es importante para saber escoger qué alimentos voy a elegir. Obviamente, los que tienen bajo contenido de sodio van a ser mis favoritos en este plan de alimentación. Voy a empezar eligiendo los alimentos por allí. Después voy a ver los de moderado contenido de sodio, y los que son de alto contenido de sodio ya voy a tratar de que el paciente evite luego de su alimentación. No precisamente porque me pase los niveles de sodio en esos rangos de severa, estricta, moderado, leve que estuvimos mencionando hace rato, sino por una cuestión de hábito alimentario, ¿verdad? Entonces, no porque el paciente haga una dieta leve que implique 1500 a 2000 miligramos de sodio y de repente un día me entra queso rallado, qué sé yo, me falta un poquito para llegar a 2000 y por eso le pongo queso rallado con pastas, y después al otro día ya no le pongo queso rallado ni manteca porque ya me va a pasar los 2000 miligramos. El paciente no sabe todos los cálculos que yo hice, todas las tablas del alimento que yo estuve verificando para elegir cuáles le voy a dar. Sino el paciente automáticamente ve nomás ya el esquema alimentario y dice, uy, mira, acá me puso queso rallado, puedo comer, uy, manteca, qué rico, puedo comer también, voy a hacer un fideo a la manteca con queso rallado. Entonces, por eso es importante que los que son de alto contenido en sodio, yo ya no le elija luego, como para que él no entre en ese conflicto de comer, no comer, ¿verdad?
Los de bajo contenido de sodio, como les dije, van a ser mis favoritos a la hora de hacer este plan de alimentación. Entonces, tengo cereales, harina, agua, frutas, vegetales frescos, aceites e infusiones naturales, azúcar, dulces caseros. Casero, importante acá, este casero que dice. ¿Por qué? Y porque los envasados ya tienen conservantes que son compuestos sódicos. Panificados sin sal, que tengan levadura, aguas mineralizadas, leche, yogur, crema de leche, huevo, quesos que sean bajos luego en sodio, perdón, moderado ya entra leche, yogur. Crema de leche y huevo y quesos con bajo contenido de sodio ya entran acá dentro de esta franja de moderado. No estuve mirando, perdón. Entonces, y vegetales ricos en sodio, acelga, apio, espinaca y remolacha son los que tienen mayor contenido de sodio. El resto se puede consumir libremente. Y con alto contenido de sodio ya tenemos el queso de mesa o el queso de rallar, mantecas, margarinas, y los productos de panificación en general son alto contenido en sodio. Entonces, cualquier panificado o galletita que se le va a indicar al paciente tiene que ser sin sal. Tengo que fijarme de que realmente sea sin sal. También hay sodio en los compuestos industrializados. Hay compuestos que se emplean en el tratamiento industrial de los alimentos. Fosfato disódico está en cereales instantáneos tipo Nestum, Neston, Cerelac, ¿verdad? Que vienen en polvo como para reconstituir. Está el glutamato monosódico que mejora el sabor de muchísimos alimentos. Alginato de sodio, suavizante de helados, bebidas a base de leche y chocolate, malteadas, milkshake, ¿verdad? Y helados que sean de crema tienen este alginato de sodio. Entonces son compuestos sódicos que, como les dije, están en productos dulces. Un helado, una malteada, un milkshake, ¿verdad? Son alimentos dulces, ¿verdad? Pero que están teniendo compuestos sódicos. Entonces terminan siendo fuente de sodio. Y si el paciente está muy restringido, como esas dietas severas de 200 hasta 500, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta hasta estos mínimos detalles. Benzoato de sodio, benzoato sódico, se usa en jaleas, en frutas en almíbar, así como el durazno, ¿verdad? Aderezos, como también viene como conservante en condimentos, en salsas, en margarinas. Entonces tengo que cuidar, porque acá, por ejemplo, las jaleas, la mermelada, los dulces de frutas, ¿verdad? Tienen este benzoato de sodio o benzoato sódico. Por eso acá en esta tabla, hacía hincapié en el dulce casero, ¿verdad? En el dulce casero que vamos a preparar en casa y no le vamos a estar agregando esos compuestos sódicos. Tenemos el propionato de sodio, que es blanqueador de frutas y hortalizas. El blanqueado es un paso previo que se hace al congelado. Cuando se venden alimentos congelados, estos se blanquean antes de congelarse. El blanqueado es una leve cocción a 100 grados por pocos minutos para que ese calor inactive ciertas enzimas dentro de los vegetales y las frutas, como para que su descomposición sea más lenta. Entonces, es como que se le dio un golpe como que se le da un golpe de calor. Claro, ese golpe de calor, digamos, es de manera casera, ¿verdad? Entonces, si yo voy a congelar vegetales o voy a blanquear, qué sé yo, acelga para una tarta, no voy a congelar, pero voy a preparar una tarta de acelga, que tengo que blanquear las hojas antes de colocar. Entonces, lo que yo hago es colocar agua, hierve el agua. Cuando está hirviendo, ahí yo tiro ya mi acelga, toda ya limpia y cortada como quiera o entera, según mi receta. Dejo ahí, y esa acelga que ingresa al agua enfría esa agua del hervor, ¿verdad? Entonces espero que hierva y cuando vuelva a hervir otra vez, ahí entonces yo ahí apago y cuelo y saco mi acelga. Ese es el blanqueado que se haría en casa, esa es la manera de blanquear. Pero la industria alimentaria le pone, ¿verdad? Propionato de sodio a los alimentos congelados. Entonces, con ese blanqueado lo que se hace es inactivar ciertas enzimas que van a evitar que se descomponga más temprano.
Bicarbonato de sodio es de uso habitual en los hogares. Hay recetas de cocina, sobre todo en recetas de cocina, sobre todo en repostería, vienen así. Y el citrato sódico o de sodio es un saborizante en gelatinas, golosinas, bebidas, ¿verdad? Entonces es un saborizante importante de los alimentos. También tenemos sodio en alimentos y en productos dietéticos. El bicarbonato, que ya le estuvimos diciendo, el bicarbonato viene como ingrediente del polvo de hornear en uso casero, o se vende bicarbonato de sodio así solito. También viene como alcalinizante, Alka-Seltzer, Uvasal, Alical, ¿verdad? Antiácidos, analgésicos que tienen sodio. Y existen sustitutos de la sal, que son sales dietéticas libres de sodio. Estas sales se elaboran con cloruro de fosfato, de potasio, de amonio y de magnesio. Entonces, en vez de ser cloruro de sal, es cloruro de potasio, cloruro de fosfato, cloruro de amonio, cloruro de magnesio. Lo particular que tienen estas sales es que no tienen que pasar por la cocción. Yo tengo que poner a la comida ya servida antes de consumir, ahí nomás le agrego la sal. ¿Por qué? Porque si entra a ese calor de la cocción o al calor del microondas para un recalentado, nomás ya le puede dar un sabor metálico a la comida y va a hacer que esa comida deje de ser apetecible. Entonces tengo que tener eso en cuenta, es un dato muy importante porque a veces, como normalmente se usa la sal, ya se pone en el proceso de cocción, entonces la gente quiere usar, ¿verdad?, esta sal directamente de esa manera y después la comida se queda con un sabor horrible. Dicen que parece que chupaste un clavo. Yo no sé, nunca probé la sal ni chupé el clavo tampoco para comparar, ¿verdad? Pero es lo que me suele referir la mayoría de los pacientes que no siguen esa pequeña regla. También tengo que tener en cuenta que no tengo que usar estos alimentos si es que hay fallo renal o compromiso hepático. Y tengo también sales naturales, que son sales de apio, de ajo, de cebolla, sal de hierbas, tempero, sal con cúrcuma, sal saborizada que viene luego para asado, para guiso, para ave, para chancho, para todo. Tengo que tener en cuenta que esas sales, ¿verdad? Sí tienen ajo deshidratado y pulverizado, tiene cebolla en polvo, tiene hierbas secas, tiene 1000 condimentos y especias, pero tienen sal común, tienen cloruro de sodio. Entonces, en realidad, esas sales son cloruro de sodio con ajo y cebolla en polvo. Entonces, es como que tengan un sabor, pero no por eso dejan de tener sodio. Entonces, tengo que tener muchísimo también eso en cuenta para explicarle al paciente, porque como dice natural, light o diet, ¿verdad? La gente ya directamente, hola, puedo consumirte. También tenemos condimentos, extractos, hierbas secas y especias que podemos usar para realzar el sabor de los alimentos o darle un toque de sabor, ya que no va a tener la sal. Lo que yo puedo usar son albahaca, coco rallado, laurel, anís, clavo de olor, sésamo, comino, curry, orégano, nuez moscada, pimienta, pimentón, ají molido, moscada, canela, azafrán, vainilla, romero, jengibre, azúcar, ajo, limón, ¿verdad? Puedo usar todo eso, vinagre, para darle sabor a la comida, para condimentar que esa comida tenga un sabor o que esa comida se vuelva un poco más apetecible, ya que no va a tener sal. Lo que no tengo que usar, tengo que evitar, está acá en la columna de la derecha, dentro de no permitidos. Caldos en cubo y caldo en sobre tienen muchísimo sodio concentrado, además son procesados, envasados, mayonesa, sal fina, sal gruesa, salsa golf, polvo de hornear porque tiene bicarbonato de sodio, ketchup, mostaza, o sea, los aderezos en general, la salsa de tomate envasada, venga, como puré de tomate, extracto de tomate, salsa de tomate, pomarola portuguesa, salsa pizza, herea, no tiene que, es un envasado y por ende ya tiene compuestos sódicos. El extracto de carne, ya sea como paté, como picadillo, la salsa de soja tiene que salir luego de la vida del hipertenso, no tiene lo ni que pasar por el pasillo del súper donde se vende ese. La salsa de soja tiene muchísimo sodio, aún así la salsa de soja light, hay una salsa de soja light que
que no es baja en sodio. Vamos a aclarar eso. Acuérdense que el light, ¿qué es lo que hace? Le reduce o calorías o algún componente específico, le reduce entre un 25 a 30%. Entonces, la salsa de soja, en comparación, ¿verdad?, con su versión estándar. Entonces, si la salsa de soja es súper, mega, ultra alta en sodio, la salsa de soja light, ¿verdad?, tiene 25 a 30% menos de sodio nomás que la salsa de soja común. Y que tenga menos sodio que la salsa de soja común no le vuelve alimento bajo en sodio o con moderado contenido de sodio. Entonces, eso también es importante resaltar. La salsa de soja light, por más que sea light, no entra, ¿verdad?, dentro de los alimentos que puede consumir el paciente que lleva a cabo un plan de alimentación bajo en sodio. Sal de ajo, sal de apio, sal de cebolla o estas sales, ¿verdad?, condimentadas que ya explicamos recién. La aceituna es saladísima, además que la aceituna viene luego ya en una salmuera, ¿verdad? El agua en la que viene ya es luego salada. Encurtidos, alimentos congelados y los edulcorantes con sacarina o ciclamato, porque es sacarina de sodio o sacarina sódica y ciclamato de sodio o ciclamato sódico. Entonces tengo que tener también eso en cuenta. Y los enlatados también. Ah, no, pero acá pues estamos en hierbas secas y especias. Perdón. ¿A quién yo le puedo dar este plan de alimentación hiposódico o para quién puede ser útil? Para enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad cardíaca grave, edemas o cualquier enfermedad que curse con edema, nefropatías, cardiopatías hematosas, enana sarca, ascitis, síndrome de tensión premenstrual, patologías renales, toxemia gravídica o eclampsia en el embarazo, ¿verdad? Son situaciones que se ven modificadas con el plan de alimentación hiposódico y se va evaluando la complejidad del caso y los niveles de presión como para ir eligiendo si le voy a dar un plan de alimentación severo, estricto, moderado o leve. El plan de alimentación hiposódico, ¿verdad?, en las cardiopatías como enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, ¿verdad?, o hipertensión, o en general el plan de alimentación hiposódico, ¿verdad?, es prácticamente el mismo para todas las patologías en las que se pueda usar. ¿Por qué? Porque en todas voy a estar restringiendo el sodio. Voy a elegir, como ya dijimos hace rato, primeramente alimentos de bajo contenido de sodio, luego de moderado contenido de sodio y tratar de evitar la lista de alimentos que están en el alto contenido de sodio. La patología en la que más se usa el plan de alimentación es la hipertensión arterial, que es una elevación sostenida de la presión, ya sea sistólica o diastólica. Y ese sostenida, ¿verdad? Ese sostenida es una palabra clave, porque esa elevación tiene que darse, tiene que estar sostenida, ¿verdad? Todo el tiempo para que el paciente sea hipertenso y no que sea una elevación de la presión porque corrió recién, porque se agitó, se puso nervioso, se asustó. El diagnóstico de la hipertensión arterial, ustedes ya saben hacer mejor que yo. Entonces me voy a centrar directamente en lo que es la dietoterapia en la hipertensión arterial. Tenemos como objetivo lograr normalizar los niveles de la tensión arterial, indicando obviamente un plan de alimentación hiposódico, disminuir los factores de riesgo asociados, porque yo al normalizar los valores de tensión, eso hago a través de la dieta, nutricionalmente hablando, estamos diciendo, entonces eso hago con la dieta hiposódica, con eso yo disminuyo los factores de riesgo asociados y acá yo agregaría mantener al paciente en un peso saludable, lo que implica que si está con exceso de peso tiene que bajar y si está con bajo peso, ¿verdad?, a que alcance su peso deseable. Las características, entramos acá en un mundo de definiciones en cuanto a la alimentación propiamente dicha. A las preparaciones que yo voy a hacer, nosotros estuvimos viendo ya anteriormente el plato saludable, pero con la distribución nomás de los macronutrientes, porque eran los macronutrientes nomás lo que estábamos desarrollando. Ahora vamos a entrar dentro de lo que son características físicas y químicas del plan de alimentación en cada patología, porque las características químicas son las que tienen que ver con el componente químico de los alimentos.
Dentro de las características químicas, por ejemplo, entra hidrato de carbono, proteínas, lípidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy controlando esos componentes en cada alimento que le estoy dando. Y las características físicas son, son las que hacen referencia a los cambios físicos que yo le puedo hacer al alimento. Por ejemplo, yo una manzana que viene sólida, yo puedo hacerle líquida volviéndole un jugo. A un grupo de vegetales sólidos, yo les puedo volver líquidos haciendo una sopa, ¿verdad? Yo le puedo dar una consistencia blanda o dura, modificando esa presentación natural que te da el alimento. Puedo darle frío, puedo darle caliente. Entonces, esos son los cambios físicos que yo le voy a hacer a la alimentación. Y vamos a ver cómo cada uno de esos, cómo cada patología tiene unas características especiales en cuanto a eso. Y también tengo el tipo de dieta, que como su nombre dice, es el tipo de plan de alimentación que yo le voy a dar al paciente. Y siempre tenemos que tener en cuenta que mínimamente hay dos tipos de dieta en cada paciente. Uno es según las calorías, que va a ser normocalórico si el paciente tiene que mantener el peso. Por eso acá dice puntito calórico según el peso del paciente. Va a ser normocalórico si es que el paciente tiene que mantener nomás su peso. Hipocalórico si tiene que bajar, hipercalórico si tiene que subir. Tipo de dieta. Acá en este caso el tipo de dieta sería plan de alimentación adecuado cardiovascular o para hipertensión también si es que tiene presión alta, pero se usa tipo cardiovascular en general el hiposódico porque se usa mayormente para los casos cardiovasculares, entonces ahí ya abarca todo. Si tiene insuficiencia cardíaca e hipertensión, el nombre cardiovascular ya le abarca todo. Cuando es renal, lo que sí se aclara. En cuanto a hidratos de carbono, proteínas y grasa, como dice acá, va a ser todo normo. ¿Por qué? Porque pide niveles normales nomás. El sodio es lo que yo estoy controlando. Entonces va a ser normal en hidratos de carbono, en proteínas y en lípidos. Eso implica que acá sea entre 50 a 60, acá entre 15 a 20% del BCT y acá entre 26 a 30. Esos valores tenemos que saber como nuestros nombres, ¿verdad? Esa distribución porcentual de los... Ay, el primero era muy amargo. Y hiposódico y acá severo, estricto, moderado, leve, según lo que toque. Esto va a ser siempre así para cada vez que haga un plan de alimentación hiposódico, esto va a estar siempre presente. Son características que tengo que conocer y definiciones y que tengo que manejar. Entonces les repito, calorías según el peso del paciente, normocalórico si está en un peso saludable que va a mantener, hipercalórico si tiene que subir, hipocalórico si tiene que bajar. Normo hidrocarbonado, salvo que el paciente tenga además EPOC, ¿verdad? Que el EPOC es una situación donde se usa hipohidrocarbonado, se usa bajos hidratos de carbono. Normo proteico y normo lipídico, si no hay patología que indique lo contrario, acá estamos hablando de una persona que está enferma solamente de hipertensión arterial. Si esa persona está enferma, además está desnutrida, con un rango de desnutrición ya de tercer grado o grave, ¿verdad? Entonces acá puede cambiar esto a hiperproteico según el grado de desnutrición. Por eso acá dice si no hay patología que indique lo contrario. Y normolipídico siempre eligiendo, ¿verdad? Las grasas, el tipo de grasa. Bueno, y eso es todo en cuanto a hiposódico. Nos vemos. Espero les haya servido.